Buenas tardes, amigos del derecho de cada día. Estoy pensando en todos los días y en realidad es cada día. ¿Ah? Hoy día nos acompañan un panelista estable, Claudio Escudero, y el famoso licenciado Gustavo Adolfo Alvarado. ¿Cómo están, Claudio y Gustavo? Hola Marco Antonio, muy buenas tardes Gustavo, buenas tardes Miguel. Muy bien, aquí un nuevo programa del Derecho de Cada Día para seguir tratando un tema que nos quedó pendiente. O sea, que realizamos una primera parte y esta es como la segunda parte del tema que vamos a tratar. Así que bienvenido Gustavo Perfecto. también. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? muy bien, buenas tardes Marco Antonio, Claudio, buenas tardes a nuestros auditores. Bueno, feliz de esta nueva invitación. Ya me he repetido el plato varias semanas, así Sí, sí, que no, no es sí, tan vaya, invitación, parece. Es tanto algo plato, más, tanto plato vaya a engordar ya, Gustavo. bueno, eso es Eh, propio de la pandemia y creo que a todos Sí, nos ha sí, sí, pasado, fuera de sí, sí, broma. sí, sí. Pero No, no, sí, bueno, efectivamente, estamos con sobrepeso todos. gracias por la invitación y bueno, espero poder contribuir con un granito de arena a Por temas de supuesto, derecho tan Gustavo. importantes. Por supuesto, hoy día vamos a hablar de un tema bastante familiar. Parece ser que ustedes, Claudio, algo alcanzaron a hablar en el programa pasado, ¿no? En el cual yo no pude estar, porque en esa oportunidad recuerdo que ustedes hablaron, entre otras cosas, del estudio de título, y dentro del estudio de título apareció este documento, que es un documento jurídico, no es cualquier documento, ¿no? Que es el famoso reglamento de copropiedad, que está obligado por ley, ¿no? A tener hoy por hoy todo condominio, sobre todo a partir de la ley 19.537, que es la ley que actualmente rige a los condominios, ¿no? Y temas con los cuales a ustedes les ha tocado en la práctica, ¿no? Como a mí también, absolver ya reiteradas preguntas, dudas, interpretaciones, conflictos, se producen muchas veces conflictos, copropietarios que no les gustan tampoco muchas veces lo que dice el reglamento, administradores que no conocen lo que dice el reglamento del condominio que ellos administran. Bueno, un largo etcétera, ¿no? No sé qué opinan ustedes, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde les tinca empezar? A ver, partamos por decir que aquí como que vamos a intercambiar los roles, porque Marco Antonio es un experto en derecho inmobiliario y en copropiedad inmobiliaria. Así que yo ahora voy a intercambiar los roles y le voy a hacer yo las preguntas. Esto. Vamos a Así hacer un enroque, vamos a hacer un claro, enroque un entonces. enroque y lo mismo Gustavo. Así que cuando nos tenía medio horquillado con preguntas, ahora nosotros lo vamos a hacer. Claro, sobre todo Perfecto. ahora tú sabes que en Netflix hay una serial hoy día que se ha hecho muy famosa, que se llama Gambito de Dama. Así es. Es una serial muy famosa de una gran ajedrecista norteamericana. Así que ya, pues Claudio, dale. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el reglamento de copropiedad? Si tú pudieras darle un concepto, una Un definición a nuestros concepto, auditores. sí. Bueno, el reglamento de copropiedad lamentablemente presenta algunas dudas técnicas, ¿no? Claro, uno dice, vamos a decir algo sumamente fácil. Bueno, en ese contexto podríamos decir que es un reglamento, valga la redundancia, ¿no? Que regula, un documento que regula los derechos y obligaciones entre los distintos copropietarios y demás ocupantes de un condominio. Eso dicho en términos sumamente sencillos. Pero en el fondo regula derechos y obligaciones, establece derechos y obligaciones. ¿Por qué digo que es un problema técnico? Porque claro, por ejemplo, a diferencia de lo que escribe mi amigo José Manuel Figueroa, por ejemplo, en su libro de copropiedad inmobiliaria, él sostiene que es una convención. Bueno, yo sostengo todo lo contrario en un artículo, porque yo sostengo que es un acto jurídico unilateral, no es una convención. De partida, el primer reglamento de copropiedad lo dicta la inmobiliaria, primer copropietario, por lo tanto, mal podríamos decir que el reglamento de copropiedad es una convención, es decir, un acto jurídico bilateral. Lo dicta unilateralmente, al menos el primer reglamento, lo dicta la inmobiliaria. Y es un requisito sine qua non para que le otorguen a la inmobiliaria el certificado de copropiedad inmobiliaria, valga la redundancia, porque la dirección de obra, mientras no otorga el certificado de copropiedad inmobiliaria, no se pueden vender, no se pueden enajenar las distintas unidades. Y para que le den el certificado de copropiedad inmobiliaria, entre otras cosas, la ley establece la obligatoriedad de tener dictado
e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces el primer reglamento de copropiedad. Perdón por la extensión, pero había que redondear este tema. Sí, no, muy, muy buena, muy clara la respuesta. Y en ese sentido, tú como sugerencia para un comprador que va a adquirir una unidad en un condominio, en un edificio, ¿debe estudiarse el reglamento de copropiedad? ¿Es importante que lo haga? Bueno, ¿Qué efecto con qué sorpresa sí, pues, se podría encontrar sí. si no lo hiciera? Bueno, por torpe que suene lo que voy a decir, se podría encontrar con algo que no le guste. Ahora, la pregunta es, ¿qué podría encontrar que no le guste? Bueno, muchas cosas, ¿no? El ejemplo que yo suelo poner es el de las mascotas. ¿Qué sucede si en ese condominio se prohíbe la tenencia de mascotas y resulta que ese copropietario es una persona que ama, adora los animales y tiene incluso una mascota? Estoy poniendo un punto que es súper discutible, que algunos me podrán decir de que se puede o no se puede prohibir, pero eso no es algo que esté zanjado ni en la ley ni en la jurisprudencia. Por lo tanto, ahí tenemos un claro ejemplo de problemas que han ocurrido, Claudio, problemas que han ocurrido porque la gente no ha leído el reglamento de copropiedad. Ahora, ¿cuál es el problema que uno tiene? Y esto, por eso claro, está muy relacionado con el estudio de título. Tenemos un problema que no es menor, porque uno a la gente le puede decir, bueno, primero, si usted va a hacer un estudio de título, tiene que contratar un abogado. Pero no solamente el abogado tiene que leer el reglamento, sino que tiene que leerlo usted, pues, porque usted es el que va a vivir ahí y puede que algo que no le llame la atención a su abogado sí le molesta a usted como futuro copropietario. Pero ¿dónde está el problema? Que no te olvides, Claudio, que uno muchas veces compra en blanco o en verde. Y cuando uno compra en blanco o en verde, todavía no está dictado el reglamento de copropiedad. Y ese es un problema no menor. Ese es un problema no menor y el día de mañana uno se puede encontrar con una sorpresa. Porque el reglamento se va a dictar entre el tiempo intermedio entre que yo compré, sabemos que la compra en blanco en el fondo es una promesa de compraventa, ¿no? Prometí comprar, ya sea en blanco o en verde, y luego cuando se celebra la compraventa definitiva, en el tiempo intermedio entonces se dictó el reglamento. Yo a la gente le diría que tienen que estar atenta a esa circunstancia, ¿no? Tienen que estar atentas a esa circunstancia. Pero sí, me puedo encontrar con algo y no me guste. ¿Y podría como establecerse como condición para comprar que el reglamento de copropiedad, por ejemplo, permitiera la tenencia de mascotas? Bueno, obviamente, es lo que yo le sugeriría si tú fueras mi cliente y tú me dices, porque eso me lo tienes que señalar tú, ¿no? Tú me señalas que en realidad tú tienes mascota y que para ti es una cuestión fundamental. Y ojo con esto, porque ¿qué ha sucedido? Ha sucedido algo bastante desagradable, porque muchas veces los compradores se acercan a los vendedores de la inmobiliaria y claro, les dicen que poco menos que está todo permitido, no hay ningún problema, etcétera, etcétera, y luego se encuentran con que el reglamento dice todo lo contrario. Entonces, efectivamente, para mí, si algo es tan esencial como el de la mascota, yo exigiría que eso quede en la promesa de compraventa, de todas maneras. Creo que eso sería un súper buen punto. Gustavo, ¿alguna cosa que tú quieras preguntarle a nuestro especialista aquí? Sí, por supuesto. A ver, vamos a aprovechar ahora de bombardear a Marco Antonio con preguntas, ¿no? Sí. Chuata, como diría. Ahora viene el desquite. El desquite. Oye, Marco Antonio, yo tengo una pregunta que probablemente muchos auditores harán, porque lo que hemos venido diciendo hasta ahora en el programa pasado y en este, bueno, ¿cuál es la importancia? Que ya la sabemos que es muy relevante el reglamento de copropiedad, y lo que hemos dicho recientemente fue un ejemplo respecto de personas que iban a comprar una propiedad, ¿cierto? Mi pregunta es la siguiente: si un auditor que hoy día vive en un edificio y él, a propósito de este programa, entiende lo importante que es conocer el reglamento, pero no lo tiene, no se lo entregaron, la ley, ¿ha establecido algún procedimiento para él solicitarlo o no, o hay algún canal, algún conducto para poder él conocer este documento? Sí, es una buena pregunta, porque es una pregunta práctica además. Bueno, lo lógico sería
que a mí la inmobiliaria, por ejemplo, me lo entregara conjuntamente con los demás títulos, ¿no? Con los demás antecedentes. Eso sería lo razonable y es lo que normalmente ocurre. Y yo puedo dar fe que si incluso no te lo envían, pero tú se lo solicitas a la inmobiliaria, sin ningún problema te lo van a enviar. Y eso ustedes también lo saben, Gustavo y Claudio, ¿no? La situación se torna más compleja cuando yo le estoy comprando a un comprador anterior, ¿no? Cuando le estoy comprando a un comprador anterior, porque si esa persona no tiene copia del reglamento, porque muchas veces la gente tampoco se preocupó de tenerlo, ¿no? Bueno, ahí no saco nada con ponerme muy pesado, ¿no? Vamos a tener que ver cómo lo conseguimos. Una alternativa es que ese señor que me está vendiendo, bueno, tendrá que ver cómo conseguírselo. Lo más seguro es que le va a preguntar al administrador del condominio, Gustavo, le va a preguntar al administrador. Y bueno, y quizás por esa vía lo va a poder conseguir. Ahora, lo que sí no hay que olvidarse que la duda que uno tiene cuando le entregan un reglamento de copropiedad es si a uno le están entregando el texto vigente. Ojo con eso, porque claro, pueden que me entreguen el reglamento, pero los reglamentos, como cualquier acto jurídico, no puede ser modificado en el tiempo. Entonces, lo importante es tener la certeza, o la cuasi certeza por lo menos, ¿no? De que el documento que me están entregando es el texto vigente. Y en ese contexto, entonces, no hay que olvidarse que el reglamento de copropiedad, por ley, debe inscribirse en el registro de gravámenes del conservador de hipoteca y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo. Por lo tanto, ahí podríamos estar un poquito más tranquilos si tenemos accesos a inscripción. No obstante que hoy día hay una complejidad. El conservador de Santiago nos hemos encontrado con la sorpresa de que no está inscribiendo muchas modificaciones al reglamento de copropiedad. Entonces, podríamos encontrarnos con una situación bastante desagradable, es decir, que tengamos el reglamento, el documento original, ¿no? Tengamos la copia de inscripción y no obstante que hubo modificaciones, no esté reflejado en la copia de inscripción. Y eso en la oficina hemos logrado sortearlo y hemos logrado, digamos, amortiguarlo, disculpando la expresión, con una salida bastante ingeniosa donde hemos convencido al conservador de que por lo menos debe tomar nota al margen, ¿no? Tomar una nota al margen. Es una subinscripción, técnicamente eso se llama subinscripción, pero no todos los abogados lo hacen. Complicado. Y en ese caso, ahí el consejo entonces sería dirigirse directamente a la administración, probablemente, o a los miembros del comité, para que le muestren, digamos, este acuerdo, posiblemente. A ver, ¿cuál es el problema, Gustavo? En teoría, quien debiera tener siempre un texto completo y al día es el administrador. Elemental, mi querido Watson, ¿no? Pero usted con una mano en el pecho, en el corazón, ¿me pueden asegurar que eso va a ocurrir siempre? Les doy vuelta a la pregunta de usted ahora. No, de hecho, la práctica nos ha dicho que no. Que muchas veces los administradores cambian. Ahí está el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que además el vicio se va transmitiendo de administrador en administrador, porque basta que uno no tenga el texto actualizado para que llegue el siguiente, ¿no? Y tampoco tenga como chequear muchas veces si el texto que le están entregando es actualizado. Entonces, es una cadena sucesiva de problemas, en definitiva. O sea, podría serlo, no digo que siempre sea así, ¿no? No todos los reglamentos se viven modificando, se modifican siempre, pero que se modifican, claro que se modifican. Y otra pregunta que es de interés. ¿Este reglamento de copropiedad es obligatorio para los residentes, para los dueños solamente, para los arrendatarios, para los ocupantes, para quiénes? Para todos los que tú has mencionado, Claudio, si bien es cierto que lo que se establece, lo esencial, ¿no? El aspecto esencial de un reglamento, como lo dije al comienzo, es establecer derechos y obligaciones a los cuales van a quedar sometidos los copropietarios, tanto respecto de bienes comunes, como, no obstante que yo sé que se discute por algunos abogados, pero me parece que también se establecen o se pueden establecer limitaciones respecto de la utilización de las unidades, ¿no? Que ese es un tema que yo sé que es discutible.
pero también alcanza a los arrendatarios y en general a todos los ocupantes. En ese sentido hay norma expresa en la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ah? Justamente, que es el artículo 32, y el artículo 32 de la ley no solamente se refiere a los copropietarios, sino que a los ocupantes, obliga a cualquiera. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú compraste ya ocupando tu unidad, etcétera, te das cuenta que hay algunas normas que son abusivas, ilegales, que no estás de acuerdo con ellas? ¿Qué puedes hacer? Sí, buen punto ese también, digamos, porque y eso ocurre, ¿no? Porque Sí, muchas veces, no muchas veces, porque es injusto decirlo así, ¿no? Pero hay veces que las inmobiliarias a veces establecen incluso, ¿no? Normas en el primer reglamento bastante convenientes, ¿no? A ellas mismas muchas veces, ¿no? Y a veces, ¿cuál es el problema? Que la inmobiliaria se queda al interior del condominio hasta que venda la última unidad. En consecuencia, puede pasar un periodo bastante largo, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que yo puedo hacer es, si el día de mañana considero que una norma es arbitraria, es ilegal, o bien no está a tono, estoy utilizando palabras sencillas, ¿ah? No está a tono, no está en armonía con lo que establece, con el condominio mismo, yo puedo recurrir al juez de policía local para pedirle entonces que modifique esa norma, ¿ah? Que la modifique. O sea, no solamente por ilegalidad esa, puede ser abusiva o también, insisto, no acorde con el condominio. Yo voy a contar un caso. Yo me acuerdo una vez cuando compramos nosotros nuestra actual casa que está en un condominio. Yo recuerdo, claro, ahí no fue necesidad, porque esto yo lo advertí con anticipación a la inmobiliaria. Yo a la inmobiliaria, me acuerdo haberle pedido el borrador de reglamento de copropiedad, porque todavía no lo dictaban. Le dije, oye, bueno, antes que dicten el reglamento, ¿qué les parece si yo le echo un vistazo al borrador? Tú sabes que yo vivo en un condominio de casa. Oh, sorpresa, cuando me mandan el reglamento era de un edificio. Entonces, ahí con eso les ilustro, les ejemplifico, ¿no? Claramente de un reglamento que las normas no guardan armonía con la realidad del condominio, ¿no? claro. Es un ejemplo grosero. Bueno, obviamente me subí arriba al columpio, literalmente, al dueño de la inmobiliaria, preguntándole quién era el abogado que lo estaba asesorando en el reglamento. No voy a dar el nombre porque sería feo, ¿no? Por radio, pero... Sí, pero es cierto, ¿ah? Muchas veces esos reglamentos contienen normas abusivas o ilegales Exacto. y los dueños se ven enfrentados a situaciones no deseadas, digamos. Sí. Incluso, mira, Gustavo y Claudio, algo que antes que se me olvide quería decirlo, porque normalmente a uno y a ustedes, porque ustedes también lo llaman para preguntarle muchos temas de copropiedad inmobiliaria, a ti, Gustavo, a ti, Claudio. Un consejo que yo siempre doy es el siguiente, porque como que todo el mundo le resta, sobre todo los administradores, ¿ah? Mira lo que te voy a decir, como que le restan un poco de importancia al reglamento. ¿En qué sentido? En que normalmente a uno como abogado le preguntan qué dice la ley, ¿no? Oye, la ley permite tal cual, me estoy refiriendo a la 19.537. Pero yo siempre digo lo siguiente, señor, antes de preguntarme usted lo que dice la ley, tiene que revisar en primer lugar lo que dice el reglamento. No porque el reglamento sea más importante que la ley, pero sabemos que el reglamento puede establecer una serie de regulaciones que van más allá de lo que establece la ley. No digo en contra de la ley. Situaciones que no están reguladas o bien desarrollar aspectos que están tratados en la ley. Entonces, lo que uno debe hacer es normalmente partir por el reglamento y luego contrastarlo con la ley. No sé si me explico, porque claro, el reglamento puede ser contrario a la ley. Ahí hay un problema de ilegalidad del reglamento, de acuerdo. Pero reitero el punto, muchas veces hay aspectos que no están regulados en la ley y que están regulados en el reglamento o que están desarrollados en el reglamento. Por lo tanto, como consejo práctico profesional es, señor, cuando le pregunten algo, lo primero que tiene que ver es si el reglamento trata o no trata el tema. Y luego usted complementa mirando o revisando lo que dice la ley. Eso es un consejo práctico que le doy a los abogados y a los administradores. Yo quiero ahora ponerte un problema contingente.
Dale. Atendido a la época estival que estamos viviendo, en época de pandemia también, Sí, claro. ¿qué pasa con las piscinas? Chu. Ahí, no, o sea, aquí lo vamos a probar, señores auditores, a ver si es de verdad nuestro experto. Bueno, capaz que nos ahoguemos. Claro. Ahí Miguel lo corta, si está haciendo Sí, agua, sí, lo sí, corta. sí, sí, vamos a hacer agua, vamos a hacer agua. No solamente Le las tiramos piscinas. salvavidas ahí. Sí, sí, usted me tiene un Master, me tiene un buen salvavidas, ¿no? No me voy a tirar un salvavidas de plomo. Entre paréntesis, Con yunque. en las fiestas de Cachagua había alguien con textura Sí, sí. similar a Miguel, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Qué estaba tal de la DJ, piscina? po. Estaba de DJ. Estaba el Master de DJ ahí. No, yo pensé que era Marco Antonio ahí. No, usted estaba en Cachagua. No. O estaba allá en la. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama la Blondie? No, ¿cómo se llama la Broadway? La Broadway, la Broadway. No, La Broadway. no. La Broadway. Ahí costaba, oiga, ahí costaba ahí costaba como un palo la mesa, Master, ¿ah? Así que Están cortando la. Pedí un préstamo. ¿Ah? ¿En la radio están pagando bien o están traficando? ¿Cuál de los dos? No, ahí no sé, ahí yo no me meto. Bueno, volvamos a la al materia. tema. Oye, no, el tema incluso es más complejo aún, porque en definitiva no solamente dice relación con las piscinas, Claudio, sino que dice relación con un montón de espacios de uso común. Piensa tú que hay gimnasio en muchos condominios. Claro, Salas multiuso, claro, exactamente. Bueno, yo creo sinceramente que ese es un problema y creo que lo conversábamos el otro día con Ananía y contigo, es un tema que se puede tornar inmanejable. Porque la verdad que el administrador solamente puede llegar hasta imponer, digamos, o señalar, más que imponer, señalar cuáles son las normas que se deben respetar, cuál es el aforo mínimo, cuáles son las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Incluso podría llegar a determinar la clausura, ¿no? El cierre de ese espacio común. Pero ¿dónde está el problema, Claudio? Que sabemos que hay ocupantes, porque no solamente voy a decir copropietarios, ocupantes, arrendatarios, etcétera, que no respetan nada, Y ustedes comprenderán además que el administrador no puede estar parado de punto fijo al lado de la piscina a las 24 horas del día, ¿no? Sobre todo si ese administrador administra más de un condominio. Yo creo que ese es un tema sumamente inmanejable. O sea, en definitiva, si tú no cuentas con la colaboración de las personas, ¿no? Esto es lo mismo que las fiestas clandestinas. Es imposible, no hay carabineros, no hay fuerzas de seguridad, por decirlo de alguna forma, que nos permitan fiscalizar todo, etcétera. O sea, yo creo que eso es una lucha perdida. Pero a tu juicio, por ejemplo, si el comité dictara una norma transitoria que por esta época de pandemia, por las medidas de restricciones sanitarias que ha impuesto la autoridad, se suprime el uso de la piscina. ¿Tú crees que eso estaría conforme a derecho? Buena pregunta nuevamente, y tiene dos respuestas. La primera respuesta es que seguramente a muchas personas no les va a gustar. Eso sí. Lo tengo súper claro. Sobre todo los que tienen niños chicos. Exactamente. Y sobre todo en aquellos condominios, Claudio, donde viven cientos de personas. Ojo, porque no es lo mismo también un condominio de 7 casas, por ejemplo, o de 8 departamentos, que un condominio, no sé, de 200 departamentos. O sea, yo creo que hay situaciones que son mucho más manejables que otras. Eso es una cuestión fáctica. Yo me atrevería a contestarle a un comité que me hiciera la consulta en la medida que eso esté bien fundamentado. O sea, porque yo creo que cuando se toman medidas como esa, en el acta respectiva del comité de administración debiera fundamentarse muy bien por qué se está tomando la decisión, o sea, que no sea un capricho. Y en ese contexto yo me atrevería a decirle que sí, y sobre todo si había una experiencia, ojo, sobre todo si había una experiencia en que ya en ese condominio el asunto se escapó de las manos, se transformó en algo inmanejable porque la gente en realidad no supo comportarse.
Yo ahí, sinceramente, me mojaría literalmente, ya que estamos hablando de piscina, y le diría, bueno, y si a alguien no le gusta, que vaya donde el juez de policía local y que el juez nos ordene entonces revertir esa medida, digamos. ¿Ah? Me parece que hay Ahora, razones superiores. ¿Qué opináis tú, Gustavo? no, a mí me gustaría dar un dato no menor, que en definitiva no debemos olvidar que las medidas denominadas paso a paso también van determinando lo que se puede o no se puede hacer en una respectiva comuna. Por Obvio. ejemplo, cuando Santiago, creo que Santiago los fines de semana aún se retrocede a fase 2, si no me equivoco. Bueno, Sí, eso no. significa que los vecinos de Santiago están en cuarentena. Y en ese sentido, yo veo muy difícil que puedan ocupar una piscina si están en fase 2. Entonces, no tan Exactamente. solo pasa por un tema de decisión de comité, de administración, sino también es un poco ser consciente con la norma impuesta por la autoridad, en definitiva. No, súper buen punto el que estás señalando tú. Lo que hace que yo, claro, o sea, tu aclaración es muy buena, Gustavo. Lo que pasa es que yo partí de esa premisa, ¿no? Claro, y entendí que la pregunta que estaba haciendo Claudio estaba en ese contexto, es decir, Sí, que sí. la piscina se tiene que utilizar conforme a las normas sanitarias, ¿no? Que se han impartido. Claro, yo creo que ese es un muy buen fundamento legal para tomar esa decisión, porque hoy día en propiedad privada, y esto es re importante porque se han impuesto restricciones re importantes ahora para la propiedad privada. Tú sabes que me contaba el otro día uno de mis hijos que creo que se tomó la decisión que ahora ni siquiera puedo hacer un matrimonio en una casa, aunque la casa tenga 10.000 metros de terreno. No sé si estoy en lo correcto, digamos, ¿no? Sí, bueno, otra más que acabo de ver en la tarde y que le afecta a nuestro amigo Miguel, en los pubs o restaurantes no se puede poner música en aquellas comunas que están en paso a paso, en fase que Imagínate. retroceden a fase 2. Música, me Claro. imagino. Claro, pero por eso te digo, entonces, si hay aforos, o no sé, o dicho de otra forma, no se permiten reuniones de más de X personas, pensemos que, por ejemplo, en una propiedad privada, porque esto paso a paso no distingue si es un edificio, si es una casa Eso. particular, sino que solamente se refiere a recintos privados, ¿no? A un recinto privado. Y en ese contexto, imagínate si dice que no se pueden reunir más de 5 personas en un determinado sector. Bueno, en la piscina no podría tener a 50 personas dentro de la piscina. Claro, efectivamente. Entonces, Claro, lo que pasa es que bueno, hay una confusión. Las personas entienden que por estar dentro de un condominio de casa o edificio, casi que no operan estas normas de autoridad. Y no es así, digamos. no, si ¿Sí? la gente que vive en condominio tiene que entender que los espacios comunes es el equivalente al jardín A de la la casa calle. de uno, por decirlo con... No la calle. Ellos no pueden entender qué es la calle. No, porque los espacios comunes son recinto privado. Es equivalente a la terraza, al jardín de tu casa. Y por lo tanto, aquellas medidas que a ti te afectan de lo que puedes o no puedes hacer dentro de tu casa, ya sea dentro del recinto cerrado como afuera en tu jardín, es igualmente aplicable para un condominio. Correcto. Y eso hay que tenerlo claro, porque no hay normas especiales para condominios, salvo, corríjame usted, de hecho aún más, en esto del paso a paso, usted y sobre todo tú, Gustavo, tú estás mucho más a caballo, corrígeme, me equivoco, no hay normas especiales para No, condominios, ¿no? no hay nada específico. En definitiva, nada es específico. Son todas normas de carácter general. Además que la autoridad no podría dictar normas para condominios especiales. ¿Por qué? Porque además hay condominios de distintos tamaños, con espacios Correcto. comunes más amplios, espacios comunes más reducidos, etcétera. Imagínense, eso sería impracticable, ¿no? Lamentablemente, Totalmente. es complejo, ¿no? Oye, yo Me después parece... Bueno, de nuestra tanda comercial quiero plantearle un caso que yo estoy viviendo en el edificio en que vivo. O sea, Ya, que pues me démosle, afecta y que dice démosle. relación con la no aplicación de las normas de copropiedad y reglamento por esta situación de pandemia. Y ahí se los explico con Qué detalle. buena, buena. perfecto. Así Vamos que, Claro. comercial entonces, vamos comerciales. De vuelta aquí con nuestros queridos auditores en un programa más del Derecho de Cada Día. A propósito, Máster, ¿cuál es el WhatsApp por si los auditores tienen consultas
pregunta. El WhatsApp de Radio Hoy es el más 569-8728-9606. El más 569-8728-9606. Y si se encuentran sintonizando el streaming, sale la franjita verde con las redes sociales, sale el número de teléfono también, en caso que no lo hayan escuchado. Excelente. Bien. Vamos a repetir más seguido entonces el aviso del WhatsApp, porque de repente se nos olvida, ¿no? A mí personalmente se me suele olvidar porque se nos pasa volando el programa. Parece ser que es más una entretención nuestra que una entretención para los auditores. Bien, Claudio, tú tenías un problema que se presenta al interior de tu edificio. Así es. En mi edificio, que es un edificio residencial, establece, hay un reglamento, por reglamento de copropiedad, establece que se pueden realizar trabajos en los departamentos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y los días sábados entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Eso es el reglamento que rige en época normal. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Hoy día estamos sujetos a fase 2, en cuarentenado, los días sábados y domingo, y mi vecino de arriba se le ocurrió remodelar entero el departamento y llevo todos los sábados desde hace un mes con un taladro que yo creo que debe tener como queso el departamento, porque ya no sé qué más yo le puedo hacer, y estoy desesperado. Entonces yo le pregunto al administrador y al comité, me dicen, no, es que el reglamento de copropiedad establece ese horario. Sí, le digo yo, pero eso es en una época normal, no en la época que estamos viviendo, porque lo mismo que pasa con las piscinas. En la época normal se pueden utilizar las piscinas, pero ahora, por las restricciones sanitarias, no se puede. Entonces, mi pregunta va al especialista, ¿qué puedo hacer yo? Sí, tremendo problema. En todo caso, no era la primera persona que me lo pregunta, Claudio, porque efectivamente esto... a ver, primero expliquemos la razón obvia, ¿no? ¿Por qué ese horario? Porque en general ese es un horario el que está establecido en tu reglamento, como en muchos otros reglamentos, en que normalmente la gente está en sus oficinas, está afuera, ¿no? De las respectivas unidades, y además es un horario que sí tiene que ser respetado por ley, que es el horario, por decirlo de alguna forma, del sueño, ¿no? Que fundamentalmente uno no podría permitir ruidos molestos, pues son ruidos molestos al final del día, ¿no? En el horario, digamos, que la gente duerme normalmente. Claro, puede salir un tipo y decirme, no, es que yo duermo durante el día porque trabajo de nochero. Bueno, claro, ahí estamos con un problema también que sería bastante complicado, ¿no? La verdad que, y lamentablemente, que las reglas se dictan para la generalidad de los casos y no se dictan normalmente para situaciones especiales. Y como esta situación no se podía prever, ¿no? Evidentemente no está prevista en ningún reglamento, Claudio. Eso es lo primero. Entonces, esto es algo que no está previsto. Lamentablemente, esto es algo que normalmente a mí cuando me lo han preguntado les digo, tiene que solucionarse con buena voluntad. Porque efectivamente, si bien es cierto, está autorizado, está facultado, igual tiene que haber un equilibrio en este tema, porque estamos en una situación especial y no nos olvidemos también que uno está viviendo en un condominio donde hay convivencia, donde hay que respetar el derecho del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la solución? La verdad que salvo la buena voluntad, ¿no? En este caso de los vecinos, no sé lo que fallaría un juez, Claudio, si esa sería la respuesta final, ¿no? Pero no sé si el juez te encontraría hacerse, la razón por ejemplo, a ti. Aprobarse una consulta, por consulta escrita, Sí, por supuesto. un nuevo horario transitoriamente mientras dura esta situación. Y no, sí, además que acuérdate que tú puedes por consulta escrita modificar el reglamento de copropiedad, así que eso no hay ningún problema, ¿no? Eso lo puedes hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? Que depende del nivel de tolerancia, porque me imagino que tu vecino no va a estar en la remodelación durante todos los sábados del año. No sé, pero yo ya llevo un mes y ya estoy chato. Esa es la verdad. Y son todos los sábados. Todos los sábados, porque él dice que trabaja durante la semana y por eso se dedica a
sus arreglos los sábados. Ah, Yo y le es digo, desde las 8 de la mañana más encima. claro, no, a veces que a las 9, pero Ya. igual el sábado cuando tú no tienes alternativa, hay veces que para poder hablar por teléfono tengo que bajar O sea, al estacionamiento porque el ruido ensordecedor si es justo arriba en el departamento superior. y está toda la mañana o Toda la un mañana rato? martillando y taladrando. Pero está haciendo el departamento nuevo esa persona. Yo creo que sí. Y antes, porque este arrendatario, antes el dueño lo hizo también. Entonces, la verdad, me Ah, tiene un tanto afectado ya. no, me imagino, no, los ruidos afectan, los ruidos psicológicamente incluso afectan mucho. Incluso altera a las personas, ¿no? Ya más que hay ruidos y ruidos, ojo, hay ruidos Sí, y ruidos. Bueno, en un departamento también, ahora, cuando tú, en tu reglamento, perdón, eso no te lo pregunté, el tema, está regulado el tema de los arreglos, ¿no? Que los arreglos pueden ser en ese sí, horario. sí. Perfecto, correcto. Sí, claro, o sea, es obvio en todo caso que tiene que estar reglamentado, ¿no? Porque en todo departamento es posible que tengan que hacerse arreglos en algún momento en la vida, ¿no? O sea, eso es imposible que no suceda. Pero el problema es que a veces esto se pasa a un extremo y claro, y hoy día está absolutamente agravada la situación. O sea, incluso me tocó un caso peor hace poco, Claudio, que justamente una persona que metía ruido, pero metía ruido en el horario que el vecino trabajaba porque estaba con teletrabajo. Claro. Y eso también incide. Entonces, entonces es complicadísimo, la verdad que es complicadísimo. O sea, Pero eh, no olvidemos que eh, hoy día las unidades, los departamentos, son oficinas, son salas de clase, son salas de exacto, reuniones. exactamente. Entonces, obviamente el uso que hoy día se le da a la unidad es distinto al que impera en un año normal. Exactamente. No, sí, yo creo que en ese contexto, o sea, obviamente que la solución radical sería la modificación del reglamento vía una consulta escrita, pero a veces tú sabes que eso es un poco más complejo, un poco más engorroso. La pregunta sería si el comité de administración está facultado para dictar transitoriamente, por decirlo de alguna forma, alguna normativa especial, ¿no? Eso es lo que yo busco. Sí, pucha, diría que estamos en la cornisa, ¿no? Estamos justo en el filo, ¿no? Porque claro, la pregunta sería, ¿el comité puede ir en contra de lo establecido en el reglamento? Bueno, tendría que fundamentarlo justamente en una situación de excepción, Así pero es. es interpretable, lamentablemente interpretable. Ahora, lo que sí yo creo, sí, estoy convencido que una persona tampoco puede aprovecharse de esa circunstancia y estar, no sé, meter ruido todo el año, te fijas, no, 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 ya más que hay ruidos, y ruido también, Sí, un taladro es muy perturbador. no, tremendo. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Estoy de acuerdo. A ver, es importante en ese caso que señala Claudio que no hay que perder el foco, ¿no? Que en definitiva una cosa es realizar trabajo en tu unidad, en tu departamento, en tu casa, y otra cosa muy distinta que esos trabajos se transformen en un ruido lisa y llanamente molesto, porque Exacto. la hipótesis que permiten los reglamentos, incluso la ley, es realizar trabajo, vale decir, realizar un ruido fuera de lo común, ¿cierto? Ruidos Claro. diferentes, pero eso en ningún caso puede transformarse en casi en una guerra campal arriba de Claro. Claudio en su. Bueno, y la solución final a lo que plantea Claudio, porque como los tres lo sabemos, ¿no? Como hombres de derecho, es someterlo al conocimiento del juez de policía local. O sea, esa es la última solución, ¿no? Eh, yo no conozco sentencia, yo no sé si ustedes que andan más en tribunales que yo, Gustavo y Claudio, conocen alguna sentencia, porque se tiene que haber presentado quizás por ahí alguna demanda en policía local, porque este ha sido un tema bien recurrente, ¿ah? El tema de los ruidos, pero yo hasta el momento no conozco jurisprudencia que se haya pronunciado respecto a este punto. No, yo tampoco. No, La verdad tampoco. no. No, Si y no, la habría invocado. Sin duda que la habría además invocado. convengamos que cuando uno toma como causal legal de una acción, de una demanda, el ruido molesto, sabemos que los tribunales no siempre lo acogen, porque como esto obedece a un hecho
técnico, ¿cierto? Claro. Que debe ser medido científicamente, de pronto es un poco complejo probar qué tanto ruido mete el vecino o no. Claro, es que ese es Entonces, el otro problema. Ese es justamente el otro problema. ¿Qué tan molesto es? claro, Y eso el juez no le va a constar, salvo que uno tenga no, testigos muy calificados, ¿no? Sí. claro, una Oye, medición de decibeles, ¿no? Bueno, yo se lo sugerí el otro día a una persona. Le dije, ¿sabe qué? Si el ruido es ensordecedor, grábelo. Porque en una grabación, más allá de si se pueden medir o no los decibeles, uno inmediatamente con solo escuchar, ¿no?, una grabación, uno se puede imaginar, o más que imaginar, percibir qué tan molesto es ese ruido. Yo, eso al menos es lo que le sugerí a una persona. Le dije, ¿sabe qué? Grábelo. Y si va a ir a tribunales, bueno, y grábelo, qué sé yo, ojalá con un testigo al lado. Llame al conserje, llame a la administradora, quien sea, y graben esta cuestión. oye, y relacionado con lo mismo, ¿se puede hacer asambleas presenciales hoy día? Y si no se puede reemplazar esa asamblea presencial por una asamblea vía Zoom para tratar este tema y resolverlo, entre otros. Lo que Cada pasa es que uno hoy día... vino decidido a resolver su problema en el programa, Sí, 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 Claro, sí, sí, ¿cierto? sí, 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 pero Esa quiere decir la exactamente. seguro respuesta. que muchos auditores están sufriendo lo mismo que sufro yo. No, estoy totalmente de acuerdo. El problema, a ver, primero, ya que estamos hablando del reglamento de copropiedad, estoy seguro que ningún reglamento de copropiedad autoriza a celebrar telemáticamente asamblea. Por de pronto la ley tampoco. O sea, por un lado tenemos el problema de que la ley no previó jamás esta situación, y por otro lado, Claudio, te aseguro que el 99.9% de los reglamentos de copropiedad no contemplaban esta situación. Por lo tanto, volvemos al texto de la ley en consecuencia, y la ley, cuando tú la lees, te das cuenta que en todo momento discurre en que esto es presencial. Incluso fíjate tú que tan presencial es, y este es justamente el dato que yo doy, porque hay personas que esto lo han puesto en duda, dicen, no, si se pueden hacer asambleas virtuales. Bueno, yo le digo, mira, tan presencial es que incluso la norma señala que si tú no lo haces en el mismo condominio, tienes que celebrarlo, lo puedes celebrar en otro lugar, pero tiene que ser en la misma comuna. Entonces, la misma ley incluso circunscribe el radio territorial para celebrar entonces una asamblea de copropietarios. Y esta pregunta es típica, porque a mí me ha tocado de repente con personas que tienen, por ejemplo, son copropietarios en un condominio en la playa, y como son todos de Santiago, se les ocurre hacer la asamblea aquí en Santiago. Yo les digo, miren, ustedes perfecto, pero quiero que sepan que esto está prohibido por ley. Es decir, ustedes no pueden salir de la comuna para efecto de celebrar la asamblea. Entonces, la ley discurre siempre sobre que estas asambleas son presenciales. Además que tiene otro problema, y eso lo conversábamos en el programa Copropiedad Inmobiliaria con Aníbal Ahumada, que tuvo la gentileza de invitarme en algún programa pasado, que estoy seguro que este tema también lo conversamos ahí. El problema que tiene es otro también, fíjate tú, porque muchas veces te dicen, oye, pero no hay ningún problema porque yo sé que si bien es cierto que hay 100 copropietarios, pero no van a llegar más de 10, porque van a llegar unos con poderes y otros definitivamente no van a ir. Pero yo pregunto, y este es un ejercicio que estoy haciendo, es un ejercicio intelectual, ¿qué tan legal es citar a una asamblea donde yo sé que no pueden concurrir todos los citados? No sé si me explico en lo que Sí, estoy diciendo, ¿no es sí. cierto? Me parece raro, me parece un poco irregular, ¿no? Porque si ese condominio tiene 100 habitantes, 100 ocupantes, 100 ocupantes, digamos, o sea, 100 copropietarios, perdón, 100 copropietarios. Por mucho que el administrador me diga, mira, es que yo creo que van a llegar 10, pero uno no puede citar de esa forma, po. Uno cuando cita al universo de 100. Y Claro, y además, teóricamente podrían participar los 100, si es que quisieran. ese es el punto. O sea, Y además lo que le decía es el yo, óptimo, además.
Sí, ¿no? sí, pero es que pero yo no puedo citar en un condominio de 100 pensando que van a llegar 10 personas. Claro. Y además, ¿qué puede suceder? Y esto no es menor. Fíjate que el día de mañana alguien perfectamente, uno de esos 100 copropietarios, me podría decir lo siguiente: señor, discúlpeme, señor administrador, yo no fui a la asamblea porque usted citó a 100 copropietarios. Y de acuerdo a normas sanitarias, y no un problema de normas legales, ¿no? O normas sanitarias, es porque yo me quiero cuidar, ¿no? Porque yo no me quiero contagiar de este bicho, es que yo no fui a la asamblea. Claro. Entonces, alguien el día de mañana te podría decir y cuestionar esa asamblea. Decirte, oye, un momentito, ¿cómo usted citó una asamblea a 100 personas sabiendo que no podían ir las 100? No sé si se entiende Ahora, lo que estoy tratando de sí, claro. explicar. Ahora, la pregunta que plantea Claudio es un tema súper, súper contingente hoy por hoy. Incluso hace unos meses atrás se presentó un proyecto de ley que busca justamente modificar la ley de copropiedad inmobiliaria, posibilitando la realización de asambleas vía Zoom, Bueno, por la eso prueba, necesidad que se ha generado, digamos. eso me da la razón a mí mismo. Si hay un Correcto, proyecto de ley es porque actualmente no se puede. no Claro. se puede. Pero la necesidad es real, como plantea Claudio. No, totalmente. Ahora, eso no obsta, ojo, eso no obsta a que se han hecho asambleas, Claudio, porque yo sé que se han hecho asambleas eh, por plataforma electrónica, por Zoom, por ejemplo, se han hecho. Pero Y se han aplicado esas los... asambleas tendrían un vicio de nulidad que cualquier persona disconforme con los acuerdos adoptados en ellas Claro, podría recurrir a la policía local. claro, salvo que el juez de policía local en esa inmensidad, ¿no? Sí, en ese Decisoria que océano. tienen, en ese océano decisorio que tienen, bueno, en una de esas rechace la acción de nulidad, ¿no? Pero eso tampoco, yo no, tampoco tengo antecedentes de jurisprudencia en tal sentido. Ahora, por ejemplo, yo vivo en un condominio de 7 casas. Entonces, para nosotros es muy fácil reunirnos, incluso en pandemia, o sea, no solamente no estamos infringiendo ninguna norma, sino que desde el punto de vista de salud pública no corremos riesgo si lo hacemos al aire libre, etcétera. Pero yo te lo planteo en un condominio, no sé, en tu edificio cuántos departamentos son, Claudio, no sé cuántos serán, digamos. Deben ser, no, como unos 30. Sí, pero ahí superas el aforo Claro. de hoy, digamos, el aforo Sí. mínimo de hoy, ¿no? Aunque Bueno, pero si pasáis de fase, podrías hacerlo, porque yo me acuerdo que hace un tiempo atrás el máximo eran 50, ¿o no? ¿O estoy equivocado? sí. Eran 50. Sí, sí. Oye, ya se nos va acabando el programa. Sí, rápido. Ahora, pensando en voz alta una posible solución para los copropietarios, bueno, debe haber más de alguna comunidad que tiene una muy buena relación entre sus vecinos, copropietarios, y no olvidemos que uno puede delegar poder en otro vecino, en otro copropietario para que lo represente. Entonces, si hay una comunidad con 50, o la de Claudio, con 30 departamentos, y resulta que se organizan por WhatsApp, etcétera, y delegan poder los 30 en tan solo 8 personas, o 100, o cumpliendo el mínimo, el máximo legal que establece la norma, podría realizarse la asamblea. Sí. No, sí, en todo caso, yo lo más ajustado a derecho respecto a la consulta de Claudio sería hacer una consulta escrita que de frente a un modifique el reglamento de copropiedad, fíjate, que lo modifique, porque este es un tema que se va a seguir planteando en el futuro, no solamente ahora que Claudio lo está sufriendo, a lo menos todo el próximo año vamos a seguir a medio morir saltando nosotros en esto, Este ¿no? año, no diga el próximo. Perdón, No estoy todavía en el 2020, por perdón, favor, estaba que ya pensando... vas a deprimir a nuestros sí, auditores, güey. sí, no, estaba pensando en 2021, perdón, 2021. Pero que sepa Dios qué va a venir después, o sea, esta es una señal de alerta, ¿no? Sepa Dios qué enfermedad extraña, ¿no? Sí. Nos van a mandar los orientales, ¿no? Así es. Por lo tanto, y lo otro es que el óptimo sería, porque ese también es el otro problema, porque alguien la otra vez me preguntaba, oye, ¿y si modifico el reglamento de copropiedad para los efectos de hacer asambleas telemáticas? Bueno, el problema que tú tienes es que la ley parte de la base que es presencial. Pero yo a esa persona le dije, igual me arriesgaría porque, bueno, ahí la situación es un poco distinta.
Y por último, si el día de mañana, si esa norma del reglamento es ilegal, que lo diga un juez. Que lo diga un juez. Si uno lamentablemente como abogado no tiene la bolita de cristal tampoco como para poder, digamos, solucionar todo y sobre todo aspectos que la ley no solucionó o que incluso lo reguló de manera que es muy difícil solucionarlo además. Sí. Que es el problema de la presencialidad de las asambleas. Es un tema y el problema tuyo es que está regulado en el reglamento de copropiedad. Así es. O sea, ni siquiera en materia de una asamblea ordinaria. Así es. Entonces, Modificar implica asamblea extraordinaria. claro, por eso que en ese evento, en vez de citar una asamblea ordinaria, ahí hay que ver el comité, qué opina, ¿no? ¿Qué opina el comité al respecto? En ese sentido, el comité representa a la asamblea ordinaria, no hay que perderse en eso. Pero lamentablemente es que el reglamento dice otra cosa. En ese contexto está difícil la situación, Claudio. Muy difícil. Bueno, yo creo que todas estas materias que hemos tratado en el día de hoy, recordemos que se está tramitando un proyecto de ley que va a reemplazar a la actual ley de copropiedad inmobiliaria. De hecho, se denomina nueva ley de copropiedad inmobiliaria, así se llama el proyecto, que veo que está medio parado, porque incluso en algún minuto se pensó que esta ley salía en el 2020. Bueno, yo me imagino, le perdí un poco, voy a ser bien honesto, le perdí un poco la pista, ¿no? La pista a la tramitación, pero yo me imagino que con todo lo que estamos conversando ahora y un montón de problemáticas, yo me imagino que hay que meterle un poquito de mano a ese proyecto, ¿no? Sí, claro. Sí, absolutamente. Oye, me escribe Claro. ahí desesperado nuestro máster que vayamos cerrando el programa porque tiene que irse a una fiesta. Perdón, tiene que seguir con Sí. otro programa. Se va a la Broadway. No, Claro, se tiene que ir a una misa, De veras que... Tengo que dar la palabra al programa que viene. Sí. Se me olvida que el máster es Canuto. Claro. A una misa. Está bien. No, si el máster va a puras misas negras. Sí, yo también creo. Sí, el máster es especialista en vudú. Bueno, amigos, será hasta el próximo martes. Un abrazo enorme. Haber estado nuevamente con usted en el Derecho Cada Día. Adiós, Claudio. Adiós, Gustavo. Hasta la próxima. Queridos auditores, hasta luego también para todos. Un abrazo, síganse cuidando. Esto no ha terminado. Muy bien, una buena tarde, adiós.